Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Ok, hemos estado estudiando por varias semanas ya el libro de los Hechos y la semana pasada, el Señor me habló tremendamente a mí, hablamos acerca de la vida de Esteban y de la muerte de Esteban, el primer mártir, el primer cristiano que fue apedreado por causa de su fe. Y pues estudiamos que su nombre quiere decir corona y pues en su muerte él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre puesto en pie a la derecha de Dios, lo cual implica que muchos dicen que el Señor Jesús usualmente está sentado en su trono, pero en este caso estaba en pie porque se levantó para recibir a Esteban y seguramente recibió la corona de vida porque permaneció fiel hasta el fin. En su muerte hizo eco a dos palabras, dos declaraciones del Señor Jesús: no le tengas en cuenta este pecado, y luego dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y la Biblia dice que ponían las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y entonces vamos a comenzar en el capítulo 8 hoy, del versículo 1 al versículo 25, creo. Entonces, el día de hoy le hemos puesto por tema persecución y expansión. Persecución y expansión. Esto es lo que se dio en estos versículos en la historia de la vida de la iglesia. Entonces, para no leer todos los versículos de una, porque son varios versículos, por eso le pido que abra su Biblia o tome anotes para que pueda seguirme. Entonces, empezamos con el versículo número 1 del capítulo 8. Dice: y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. O sea, una vez más, es el fin del relato de la muerte de Esteban. Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Saulo estaba consintiendo, dice otra versión, o estaba dando su aprobación cuando Esteban estaba siendo apedreado. Y luego dice el versículo 1, dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Yo puse aquí: la euforia colectiva los llevó a ser como cazadores. Ese grupo de personas que se levantaron en contra del evangelio, en contra de Esteban, se convirtió, esa euforia colectiva los convirtió como en, yo digo, como en personas salvajes. Se levantaron como cazadores. Una gran persecución en contra de la iglesia es lo que dice la palabra del Señor. Hoy pasa igual. Las tinieblas rechazan la luz y no soportan ver a la iglesia brillar. ¿Sabía usted eso? Usted va a tener persecución en este mundo. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Porque somos embajadores del reino de los cielos. Y la Biblia dice que los que andan en tinieblas rechazan la luz para que sus obras no sean expuestas. Entonces vamos a tener nosotros persecución. Pero sabe que los que causaron la persecución estaban ayudando a los planes de Dios. Estaban ayudando. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos estaban, hasta ese entonces, estaban sujetos a su entorno de comodidad, aunque estaban siendo perseguidos, estaban sujetos a Jerusalén. Pero aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y el Señor había dicho: recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y parece que ellos no querían salir de Jerusalén, pues la persecución ayudó a los planes de Dios. O sea, cuando usted se sienta en una situación difícil, perseguido posiblemente en su trabajo,
lo más probable es que Dios esté queriendo que usted brille y resplandezca y cumpla los planes del Señor, ¿verdad que sí? Dios no está de acuerdo con que usted sea maltratado, que se hagan injusticias en contra de su vida. Más por el contrario, Dios quiere cumplir su voluntad a través de usted. Versículo 2 dice, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y el versículo 3 tiene un contraste tremendo con esto. Primero, hombres piadosos vienen y sepultan a Esteban. Y el versículo 3 dice, Saulo por su parte, o sea, los hombres piadosos por un lado, Saulo por su parte, ¿no?, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Usted no ha vivido, creo, digo, ¿verdad? No sé de qué país venga. Yo no he vivido eso. Debe ser terrible. Que vengan golpeando la casa. ¿Hay algún cristiano aquí? Sí, a la cárcel. Aleluya. Hombres y mujeres. ¿Hay ¿Tú eres cristiano? Sí. Para la cárcel. Este estrago hacía Saulo. Un contraste. Hombres piadosos sepultan al primer mártir y un hombre malvado, lleno de ira, lleno de odio contra los cristianos. Saulo, antes de ser convertido, el apóstol Pablo, antes de ser convertido, hacía esta gran persecución. Hombre malvado, lleno de conocimiento. Pablo era uno de los hombres más intelectuales y más preparados. Era un erudito de aquel entonces, un estudioso de la ley, un fariseo de fariseos, pero también lleno de odio y de amargura. ¿Y sabe qué? Lleno de inseguridades. ¿Se recuerda que dijimos la semana pasada? Los fariseos y saduceos se levantaban con iras. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo influencia y popularidad. ¿Cómo va a ser que este Jesús, que no es parte de los fariseos, de los saduceos, ahora sus discípulos están queriendo alborotar y nos están quitando popularidad? Yo no sé cuál haya sido la causa inicial de que Pablo haya generado este odio en contra de la iglesia, pero me supongo que era parte de su inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento no te da firmeza. El conocimiento te da posición, pero no te da firmeza. El conocimiento te puede llevar a la cumbre, pero no te sostiene allí. Carácter te puede sostener en la cumbre. Y eso era lo que les faltaba a los fariseos y a los saduceos y lo que le faltaba a Pablo. Tenía conocimiento, pero no tenía carácter cristiano. Y solamente Jesús te puede dar firmeza y paz en tu vida. No desecho los estudios, gloria a Dios. Si usted puede sacar 20 doctorados en esta vida, sáquelos. Pero procure de que siempre eso se lo ponga a los pies del Señor Jesús. Pablo después, en uno de sus escritos, dice, todo lo que yo era y todo el conocimiento que tenía lo tengo por basura. Y ahora mi anhelo es conocer a Jesús, al que me llamó. Eso dice Pablo en una de sus epístolas. Iba casa por casa y a hombres y a mujeres encarcelaba. El versículo 4 nos dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Ahora, esto suena bonito, suena inspirador, ¿no? Vienen, me persiguen, voy por allí y predico la palabra. Chévere, ¿verdad? Facilito. Pero escuche esto, eran fugitivos. Estaban huyendo por su vida. ¿Y por qué huyeron? Por ser cristianos. Lo más lógico sería que si te persiguen aquí por ser cristiano y vas para otro lado, no digas nada. Te van a encontrar acá también. La persecución puede estar acá. Eran fugitivos, eran forasteros. Escuche esto, sin hogar. Algunos abandonaron su esposa, sus hijos. Estaban lejos de sus familias. Por lo general, cuando uno sale huyendo y es fugitivo y forastero, y si sale con su familia, mucho más la crisis, pero por lo general usted no va al Hotel Hyatt o a un 5-star hotel, no va a un hotel de 5 estrellas. Usted está desamparado. Entonces imagínese, en medio de esta circunstancia en la que ellos tenían, pasaban hambre, pasaban frío, pero a pesar de toda esta circunstancia adversa en la vida de estos creyentes, no se les podía mandar a callar. ¿Qué dice? Que predicaban por todas partes, donde quiera que iban,
predicaban la palabra del Señor. Ahora eso suena contradictorio, ¿verdad? Si alguien viene y dice, mira, te quiero predicar de Cristo. A propósito, por eso es que estoy huyendo de mi país, de mi tierra, y por eso es que no tengo ni para comer ahorita, estoy sin hogar. Pero quiero hablarte de Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Qué excusa tenemos nosotros, no? Yo pienso que no tenemos excusa para quedarnos callados. El versículo 5 dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces, primero una gran persecución y luego vemos predicación, porque usted persigue a los creyentes y no les puede callar la boca. Y cuando predican la palabra en medio de su adversidad, Dios confirma esa palabra, esto es bíblico, y empiezan a suceder milagros y prodigios. Y toda esa ciudad, Felipe llegó hasta Samaria, la Biblia dice que toda esa ciudad se llenó de alegría. Lo que tenía el potencial de causar pavor y temor en los que salían huyendo, causó alegría, trajo milagros, trajo paz a Samaria. Pero me llama la atención dos cosas importantes. El versículo 6 dice, al oír a Felipe. La Biblia dice, la fe viene por él. Si tú y yo callamos, nadie va a oír. Otros pueden hablar de Jesús, pero ¿quiénes tienen la autoridad de hablar el mensaje del Evangelio? Sino los redimidos, ¿verdad que sí? Entonces dice que al oír tenemos esperanza y vida eterna usted y yo porque alguien nos habló del Mesías. Ahora es nuestro turno. Ahora es nuestro turno. Usted no necesita un micrófono, no necesita una plataforma, no necesita estar frente a una multitud de personas y no necesita salir huyendo de su casa y de su parentela y andar como forastero para anunciar al Mesías. Anuncia al Señor en su trabajo. Anuncia al Señor en su día a día. Cuando esté jugando algún deporte, anuncia al Señor. Una persona que se convirtió, un jugador, ¿no? Estaba recién convertido y tenía una boca que, olvídese, todavía no había cambiado su manera de ser, de hablar. Y alguien le dijo, mira, te voy a dar una fórmula para que tú te esfuerces a no decir malas palabras cuando estés jugando. ¿Cuál es esa fórmula? Dice, quiero cambiar, pero se me sale. Dice, bueno, antes de comenzar el partido, diles a todos que eres cristiano, predícales y haz una oración. Después tenía que jugar Hable usted de quién usted es y de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y después posiblemente le digan, pero tú dijiste que eras cristiano. A veces necesitamos que se nos recuerde, ¿verdad que sí? Amén. Hay una canción muy antigua de Steve Green, por allá creo de los 80s. Se titula, en inglés se titula People Need the Lord, en español se llama Tienen que saber. Y una pequeña frase dice, tienen que saber del amor de Dios, que solo en Él hay salvación. La gente necesita oír, mis hermanos, y necesita oír de nuestra boca, de los que han experimentado la gracia de Dios y una transformación. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Dios? Usted tiene la autoridad de hablar de Jesús y la responsabilidad de hacerlo. Gloria sea a Dios. Si disponemos nuestro corazón a hablar de Jesús, ellos van a oír y también van a ver. Mire lo que dice, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaban, van a oír y van a ver. Pablo decía en una de sus epístolas, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder de Dios.
Usted y yo tenemos que reconocer que como embajadores del reino de los cielos tenemos autoridad y tenemos poder para orar. Hace un momento la hermana Elsie decía, tenemos el ADN de Dios. Ponga la mano sobre alguien, ore, bendígale. Somos llamados a ser instrumentos de bendición. Si usted predica, Dios va a hacer su parte. Si hacemos la nuestra, Dios hace su parte y van a ver las señales y milagros, los milagros que Dios va a hacer. Pero ¿está usted dispuesto a decir, mira, tú tienes una crisis, yo creo que Dios puede ayudarte? No diga, yo voy a ayudarte, yo voy a orar por ti. Diga, no, oremos, pidamos a Dios y Él puede hacer milagros. Alguien dijo en cierta ocasión, ponle en aprietos al Señor. Aunque el Señor nunca se halla en aprietos, ¿verdad que no? ¿Verdad? Pero tampoco tenga vergüenza usted de decir, ¿y si oro y si nada pasa? ¿Y si ora y si algo pasa? ¿Ah? Usted está declarando lo que es Dios y lo que Dios puede hacer. No ofrezca esperanza que usted no puede dar. Usted diga, yo voy a orar al Dios que todo lo puede. Aleluya. Los milagros, escuche esto, ayer estábamos en el Instituto Bíblico, mencionamos algo de esto. Los milagros no validan a Dios. Dios no necesita hacer milagros para Él demostrar que Él es Dios. ¿Usted quiere ver un milagro de Dios? Pues usted está aquí el día de hoy, ¿verdad? Es un milagro. El sol está donde siempre está cada mañana por los últimos 6,000 años, es un milagro. Dios sustenta el universo entero. ¿Ok? Pero ¿sabe qué validan los milagros? La obra de Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y usted y yo somos la evidencia. Usted y yo estábamos presos. Éramos esclavos de un estilo de vida que nos llevaba a la muerte. ¿Verdad que sí? Nos iba a llevar a un infierno, a una muerte eterna. Pero sin embargo fuimos rescatados porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. La Biblia dice que endemoniados eran libertados, paralíticos y cojos quedaban sanos. Pues ¿sabe qué? Este es el Evangelio. Es el Evangelio. Cristo pagó un alto precio, su vida, su sangre, para deshacer las obras del diablo. Lucas 4:18, Jesús cita a Isaías 61. Jesús, después de haber sido bautizado en agua y estar 40 días en el desierto, separado, ayunando, la Biblia dice que el Espíritu lo llevó a ayunar. Pero Él viene y hace una declaración: el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Eso es del Evangelio. El Evangelio, dijimos aquí el día viernes y el domingo pasado, es más que perdón, es más que justificación, es nueva vida. El Evangelio es el poder del Espíritu Santo, es a Dios viniendo a hacer morada en tu corazón. Esa es la gracia de Dios, el poder de Dios que nos cambia, que nos transforma, que influencia en nosotros para nosotros poder influenciar a otros. El poder que rompió las coyundas de nuestra esclavitud y no solamente nos ha hecho libres, pero nos ha hecho, escuche, libertadores. Los oprimidos eran libertados, los endemoniados eran libertados. Hace 2 domingos hicimos una pregunta aquí. En la época de Jesús, o bueno, cuando, de Jesús también, pero cuando está predicando, cuando está predicando Felipe, dice, un gran número de paralíticos y cojos eran sanados. Muchos endemoniados, de muchos endemoniados los espíritus malignos salían. ¿Habrán hoy en día personas oprimidas por el enemigo? Sí los hay. Y posiblemente no están mal vestidos o sucios. Posiblemente están con saco y corbata, pero necesitan liberación.
Marcos 16, 17, uno de mis versículos favoritos. Jesús, las últimas palabras. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso, mi hermano, es el Evangelio. Las señales siguen a los que creen de corazón y a los que se rinden a cumplir la voluntad de Dios. A los que hablan el Evangelio, Dios corrobora con señales y prodigios. Usted tiene que recordar que no estamos en lucha contra carne y sangre. ¿Verdad que no? Tenemos que abrir nuestros ojos. Vivimos en un mundo espiritual y tenemos que batallar y tenemos que ejercer nuestra autoridad desde esa posición espiritual. En Lucas capítulo 13 del 10 al 17, Jesús está en la sinagoga y de pronto hay una mujer que tenía una enfermedad, la Biblia dice un espíritu de enfermedad, por 18 años andaba encorvada y no podía enderezarse. Y Jesús viene y le pone la mano y ora sobre ella y la mujer se endereza después de 18 años. Y la Biblia dice que tenía un espíritu de enfermedad. El principal de la sinagoga se enoja con Jesús. Dice, ¿por qué tú tienes 6 días para sanar? Menos del día de reposo. Menos del día de reposo. Y Jesús hace esta declaración en el versículo 15, Lucas 13, dice, hipócritas, les contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? O sea, ustedes cuidan de su animalito, lo desatan y lo llevan a que tome agua. Sin embargo, esta mujer que es hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debería quitar esta cadena en sábado, un día de reposo? ¿Usted ve la realidad del mundo espiritual? Usted sabe que hay enfermedades y hay condiciones en las que los médicos no tienen respuesta. No estoy desechando la ciencia, no, vaya a los médicos, pero asegúrese que su corazón esté conectado con Dios. Y siempre tenga su mente, pídale al Señor, Señor, ¿es esto espiritual? Si es espiritual, voy a orar en el nombre de Jesús y esto se va a ir, se tiene que ir. Ahora aquí la Biblia es clara, esta hija de Abraham, no sabemos si era descendiente directa de Abraham, pero esto hace alusión a una cosa. Los hijos de Abraham son los que tienen fe. Abraham es el padre de la fe. Y sin embargo, esta persona estaba atada 18 años por un espíritu de enfermedad. Y Jesús dice, no será lógico, no será bueno desatarle. Y Jesús dijo a Pedro, dijo, lo que ates en el cielo será atado en el cielo, lo que desates en el cielo será desatado en la tierra, lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Y en Pedro estaba simbolizado, usted y yo, estaba simbolizada la iglesia. Ahora yo sé que usted y en mí no hay virtud alguna para hacer cosas maravillosas, pero en el nombre de Jesús, en su nombre, ¿está usted dispuesto a creer en su nombre? ¿Está usted dispuesto a que se burlen por usted creer en ese nombre? ¿Está usted dispuesto a ser un cristiano fanático? No todo lo que tocamos se va a convertir en oro, no todo por quien oremos se va a sanar, pero ¿sabe qué? Escúcheme esto. No sé cómo suena esto, ¿verdad? A lo mejor alguien dice, eso no suena teológico. Ese no es problema suyo. Usted ore y deje que Dios haga el resto. Si yo voy pensando que yo voy a sanar, olvídese, ya estoy mal. Yo lo que voy es en el nombre del Señor. Voy a hablar su palabra, voy a hablar del sacrificio de Jesús, de la virtud sanadora de Cristo. El Señor se encarga del resto. Gloria sea a Dios. Predicación y milagros maravillosos pasaron cuando la iglesia fue perseguida y cuando la iglesia se expandió y predicaron el Evangelio. Ahora vamos a ver dentro de la historia, y estamos siguiendo en el versículo 9, vemos un sutil engañador.
Escuche esto, dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Le seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. ¿Okay? Los sutiles engañadores han existido siempre, desde el jardín del Edén. ¿Verdad que sí? Me llama la atención, dice, desde antes, ya desde antes en la ciudad había. El enemigo siempre trata de turbar los planes de Dios. Y a veces pretende adelantarse a los planes de Dios. Pero sabe que a Dios nada le toma por sorpresa. Sí estaba este enemigo, algunos le podrían llamar hijo del diablo, practicaba la hechicería, las artes mágicas, estaba engañando y estaba llamando la atención. Todos decían, ese es el gran poder de Dios. ¡Wow! Tremenda idolatría, tremendo desvío, tremenda confusión, tremenda sutileza. Él se jactaba. El orgullo era su modo de operar, practicando cosas ocultas. A propósito, el orgullo y las cosas ocultas van de la mano, ¿sabía eso? Al orgulloso se le pega todo lo malo, porque Satanás es el padre del orgullo. Sin embargo, Jesús nos desafía. En Mateo 11, 28 y 29, el 29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mientras Simón llamaba la atención, él era el gran poder de Dios. Jesús dice, carguen mi yugo sobre ustedes. Jesús hace la invitación, el diablo te enyuga sin que tú le des permiso. El diablo te engaña, te miente y después te pone un yugo, te encadena. Jesús te hace la invitación, dice, toma mi yugo, pero aprende a ser apacible y manso y humilde. Los creyentes son siervos mansos y humildes, y a él todos les llamaban el gran poder de Dios. Me llama la atención que dice que Simón los tenía deslumbrados con sus artes mágicas. Bueno, yo pienso que hay cosas que nos deslumbran hoy en día también, ¿verdad? Y como dije hace un momento, posiblemente las obras de Satanás hoy no vienen de color rojo y con cuernos, ¿no? Pero hay cosas que se infiltran en nuestra mente, en nuestra alma, sutiles. Y posiblemente nosotros no digamos, oh, este es el gran poder de Dios, pero sabe que estamos dependiendo de otras cosas y no de Dios. Me acuerdo un hermano que venezolano estaba con nosotros hace tiempos. Me decía, pastor, mire, si usted tiene alguna duda, consulte con el Almighty. Digo, sí, ¿verdad? Sí, no, eso es lo que yo hago. No, en serio, dice, googleelo. Con el Almighty, el All-Knowing. ¿Qué hacemos ahora? ¿Necesitamos saber algo? Google. ¿Y sabe qué? Vivimos deslumbrados por las artes mágicas del Internet. A propósito, Simón, algunos dicen que fue el que inició el gnosticismo. Gnosticismo es el deseo o la base de que el conocimiento nos da iluminación. Entonces, llevan el conocimiento a un nivel prácticamente de Dios. Por eso los agnósticos quieren razonar todas las cosas. Googleelo.
Se dice que Simón pudo haber sido uno de los patrones del gnosticismo. Entonces, hoy en día las personas están embelesadas por el conocimiento. Si usted quiere saber algo nuevo, un punto de contradicción de la Biblia, si usted está en contra de algo de la Biblia, googleelo. Le salen un montón de argumentos, le deslumbran. Tenga cuidado de no quedar atrapado por las sutilezas. Y no termine diciendo, wow, este hombre es del gran poder de Dios, este YouTube channel es del gran poder de Dios. Jesús dijo, lleven mi yugo. Nada va a tomar el lugar de el tiempo de comunión, de la palabra de Dios, de la oración, el tiempo de meditación. Nada va a tomar el lugar de estar en la casa de Dios y tener coinonía con los hermanos, aunque le pisen el callo que más le duele. ¿Verdad? Amén, amén. Simón se hacía llamar el gran poder de Dios. Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Aleluya. Una de las cosas que está dañando la vida de miles y miles de creyentes, y esto no es nada nuevo, es el culto a las personalidades. No, esta persona, este líder, este canal, Hay hombres íntegros que vale la pena que usted los imite. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero asegúrese que no sea un sutil engañador el que le tiene deslumbrado a usted. Haga como los de Berea, todo lo que escucha, llévelo a la palabra para ver si es real lo que están diciendo. Amén. Gloria sea a Dios. Próximo punto, veo el poder del evangelio. El versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué le estaba anunciando Felipe? El evangelio. Les estaba anunciando las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Tanto hombres como mujeres se bautizaron. El poder del evangelio. Estaban deslumbrados por las artes mágicas de Simón. Pero cuando escucharon a Felipe, creyeron, se bautizaron, tanto hombres como mujeres. Y escuche esto, Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, Simón creyó y se bautizó. Eso dice la Biblia. Seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Las buenas nuevas del reino y el nombre de Jesús no pueden ser opacados por las obras del diablo. Aunque había tinieblas y sus mentes estaban cautivadas por las artes mágicas y las hechicerías de Simón, el evangelio les trajo libertad. El poder del evangelio sigue libertando hoy en día. Hay personas, hay cristianos que le tienen miedo a las tinieblas o a las cosas del mal. Le voy a decir por qué estoy diciendo esto, porque conocí a alguna persona hace muchos años que iba caminando, y ¿saben lo que son las botánicas, no? ¿Saben lo que son las botánicas? Ok. Entonces, al pasar por una botánica, dice, ¡ay, no! Pase de frente en la botánica, párese ahí al frente. Diga, Señor Jehová, tú eres el Dios creador de todas las cosas. Y haga hoy una oración, diga, Señor, que todo el que entre por estas puertas, que caiga bajo la convicción de que este es un lugar de tinieblas, Señor. ¿Verdad que sí? Aleluya. El poder del evangelio sigue cambiando, sigue libertando a personas. Se convierten, se bautizan. Hombres y mujeres. Aún Simón creyó y se bautizó. Y seguía a Felipe, aunque parece ser que lo seguía porque le interesaban los milagros.
y quería aprender algo más acerca de los milagros. Dios comenzó una buena obra y no la descuida. El poder del Evangelio, lo que Dios comienza, lo termina, ¿verdad que sí? Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la llevará a cumplimiento. Mira lo que dice el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, la crema y la nata, los dos gigantes del Evangelio, Pedro y Juan, los apóstoles más predominantes, les enviaron a Samaria. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Usted ve lo que yo digo, que la obra que Dios comienza, Él no la descuida. Habían creyentes nuevos allí, pero que necesitaban ser llenados del poder de Dios. Creyeron, fueron sacados del engaño de Simón, creyeron al Evangelio, creyeron al nombre de Jesús, pero necesitaban algo más. Y Dios dice, voy a mandarle a 2 de mis generales. Y manda a Pedro y a Juan para que oraran por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 16 dice, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Se ve, hay etapas en la formación del creyente y no termina. Nadie aquí es un producto terminado. Pero hay personas que dicen, yo ya acepté al Señor hace años. Te falta bautizarte. Oh, no, yo no creo. No, la Biblia dice que tienes que bautizarte. Es una de las ordenanzas del Señor. Y algunos dicen, yo ya creí y me bauticé. Estoy hecho. No. Ellos habían creído y se bautizaron, pero todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Y oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Y usted dice, yo ya recibí el Espíritu Santo hace 36 años. ¿Qué tan lleno estás hoy? Que acuérdese de lo que hemos dicho, a través de las Escrituras aprendimos que hay un bautizo, muchas llenuras. Muchas llenuras. Y usted y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, no tenerlo como una memoria vaga que sucedió hace unos cuantos años. Acabamos de cantar la canción Fuego, 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 Fuego. Tenemos que estar en fuego y no estar ahogados por las cenizas de un recuerdo, de una experiencia que sucedió hace tiempo. Tenemos que estar andando y militando en el poder del Espíritu Santo. Esto no es un cuento de hadas, hermanos. Esto no es una opción para el creyente. Es nuestra porción. Esta es la historia suya y mía, la vemos aquí manifestada y dijimos que el libro de Hechos todavía está siendo escrito por hombres y mujeres que se rinden a la voluntad de Dios y al poder de Dios. Hay ocasiones en las que el Espíritu Santo es derramado sobre toda una congregación o sobre todos los que están presentes sin que nadie ore, sin que nadie les imponga las manos. Eso fue en el día de Pentecostés y luego veremos en un par de semanas lo que sucedió en casa de Cornelio también. Nadie les puso las manos, ni siquiera estaban orando, se estaba predicando la palabra y el Espíritu Santo cayó. Pero hay momentos en el que, o la Biblia enseña que hay situaciones en las que personas maduras oran por usted y le imponen las manos. Ahora, me llama la atención, Felipe había recibido la imposición de manos cuando le escogieron como ser uno de los 7 que iba a servir en las mesas, ¿verdad? Aunque él era lleno, hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, pero les impusieron las manos. Él sabía la dinámica. Pero él no lo hizo. No oró por ellos porque parece ser que no le correspondía a él. Tuvieron que venir los apóstoles. ¿Qué quiero decirle con esto? Usted y yo tenemos que aprender a reconocer el orden de Dios. Pedro y Juan eran Pedro y Juan, Felipe era Felipe.
a propósito yo hago así, pero en el reino no es aquí y acá, en el reino es así, simplemente con diferentes responsabilidades. Y Dios levanta hombres, levanta líderes, levanta ministros, diáconos, levanta personas para bendecir nuestras vidas, como estas parejas que vimos aquí, ¿verdad? Levanta para bendecir los matrimonios, para ayudarnos a perseverar y a fortalecer nuestras relaciones maritales. Vamos a ver el próximo punto, motivaciones erróneas, vamos a avanzar. Hechos 8:18 dice, al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Acuérdense que Simón estaba convertido y bautizado, pero no tenía el Espíritu Santo. Viene y les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Simón había dejado de ser el centro de atención de Samaria, porque el poder y las obras que Dios estaba haciendo a través de Felipe le quitaron a él la fama, y él ahora quiere recuperar su fama. No, yo quiero ese poder. Él quería ser el centro de atención. Quiso comprar el don, pero los dones de Dios no se compran ni se ganan por méritos. ¿Cuántos lo saben? Son dones, son regalos de Dios. Y cuando Dios da un regalo, usted lo que tiene que hacer es recibirlo por fe. ¿Sabía usted que Dios quiere equipar a su iglesia con dones? Quiere equiparnos a todos nosotros con dones. Dones de sanidades, dones de hacer milagros, de predicar la palabra, de enseñar la palabra, con dones ministeriales. Pero la pregunta es, ¿está usted dispuesto a obedecer? ¿Verdad que sí? Dios no retiene ninguna de sus bendiciones de sobre la iglesia. Él quiere equipar y preparar una iglesia empoderada por el Espíritu. Y yo creo que hay muchos a los que Dios está queriendo y está llamando y está queriendo ungir y dar dones. Pero algunos están haciendo los sordos. Ups. Dígale al que está a su lado, ahí te hablan a ti. Esta es una gran verdad. Dios no ha dejado de llamar. Y Dios quiere tener una iglesia empoderada. Dios quiere tener una iglesia que la represente bien. Gloria sea a Dios. Versículo 20. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido tan mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. El versículo 24 me llama la atención. Simón dice, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. ¿Sabe dónde creo que estuvo el enfoque de Simón? Que Pedro le dice, perezca tu dinero contigo. O sea, tienes dinero, te vas a quedar pelado, porque quisiste comprar el don de Dios. Y Simón dice, no, que nada acontezca. No dice, oren al Señor por mi alma. No dice, estoy arrepentido. No, que nada acontezca, incluyendo el dinero. Que no pierda el dinero, que no perezca mi dinero. Hermanos, hay que procurar ser íntegros delante de Dios. Él dice, tu corazón no es íntegro, le dice Pedro, delante de Dios. Cuando queremos impresionar a los hombres, nuestro corazón no va a ser íntegro delante de Dios. Pero cuando somos íntegros delante de Dios, es posible que no impresionemos a los hombres. No vamos a ser tan populares. En su trabajo no va a ser popular, en su vecindario no va a ser popular. La Biblia dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado. Busca la aprobación de Dios, no la de nadie más.
Y al último vemos una gran expansión. Dijimos predicación y expansión, ¿verdad? Dios estaba haciendo algo con esta persecución que tenía la iglesia. Ellos iban por todas partes y no había quien les calle la boca. Y estaban predicando. Y Dios venía y confirmaba y enviaba a Juan y a Pedro para que sean una iglesia llena de poder de Dios. Ahora, hace 2 o 3 semanas, cuando hablamos acerca de que los Pedro y Juan justamente fueron arrestados, fueron apresados y después de pegarles y latiguearles, les dijeron, váyanse, pero no prediquen más. Y ellos vinieron y le contaron al pueblo. Primero que nada, la Biblia dice que vinieron regocijados por haber sido tenidos por dignos de haber sufrido afrenta por el Evangelio. ¿Y qué hizo la iglesia? No les dijo, ay, pobrecitos, vengan, no, ya no vuelvan a predicar, les van a seguir pegando. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Se recuerdan? Oraron, levantaron. ¿Y qué dijo la iglesia? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos la palabra del Señor. ¿Y qué pasó cuando ellos dijeron eso? El lugar en el que estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo, todos empezaron a hablar acerca de las maravillas de Dios. ¿Quiere usted saber si está lleno? ¿Cuál es el unciómetro? Alguien dijo en cierta ocasión. ¿Cómo podemos saber si es que estamos llenos del Espíritu Santo? Cuando hay una pasión en su corazón, cuando hay un denuedo, una valentía, cuando hay un fuego en su corazón que usted no puede contenerlo, usted tiene que hablar a otros del Señor. Entonces, hubo persecución, se predicó el Evangelio, pero el Señor dice, Jesús dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me serán testigos. Ese pueblo necesitaba la unción del Espíritu Santo. Vino Pedro y Juan. ¿Qué sucedió? Primero había un predicador en Samaria, Felipe. Luego habían 3 predicadores, Pedro, Juan y Felipe. ¿Y qué pasó cuando se derramó el Espíritu Santo? Cuando oraron por ellos. Habían cientos de predicadores. O no sé si miles de predicadores. ¿Es usted un predicador del Evangelio? Hay pasión en su corazón, hay denuedo, hay valentía. Alguien dijo, una de las razones por las que no nos atrevemos a predicar el Evangelio es porque no lo estamos viviendo. Eso lo dijo alguien allá, ¿verdad? No lo estoy diciendo a usted. ¿No? Estoy diciendo para que usted lo sepa nada más. Porque cuando usted está viviendo algo es más fácil hablar de eso. Usted no puede estar fumando y decir, mira, tienes que dejar de fumar. Es fácil dejar de fumar. No. Pero cuando usted está viviendo el Evangelio de Cristo, me dio una nueva vida, me libró de todas mis ataduras. Soy una nueva criatura. Él puede hacer lo mismo por ti. ¿Verdad que sí? El versículo 25 dice, después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron de camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaban el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. ¿Qué vinieron a hacer Pedro y Juan? Vinieron a confirmar, a ver los que se habían convertido. ¿Y qué hicieron? Oraron para que reciban el Espíritu Santo. Y de regreso, de paso, se metían en todos los pueblos. ¿Y qué cree que hacían? Oraban. No dicen la Biblia, pero yo asumo, eran Pedro y Juan. Ellos estaban en fuego. Se metían a un pueblo, decía, hay creyentes aquí, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? No, ven para orar por ti, ven para orar por ti. Iban encendiendo el fuego, la pasión por el Evangelio. La persecución trajo grande expansión del Evangelio. Primero había un núcleo en Jerusalén,
de creyentes investidos por el poder de Dios. Salen predicadores, luego vienen los apóstoles, ponen las manos, cae el Espíritu Santo. Se empezó a expandir el Evangelio. ¿Y sabe qué? Por eso es que usted y yo estamos aquí hoy. Aleluya. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si yo soy el resultado de Felipe o de uno de los que de Samaria, verdad? Usted también. Gloria sea a Dios. Pongámonos de pies. Los apóstoles no perdían el tiempo. Por donde pasaban, predicaban el Evangelio a los samaritanos. Gloria sea a Jesús. Gloria sea a Dios. Yo deduzco que por donde iban oraban por los nuevos creyentes. La semilla ya estaba regada en todos esos pueblos y habían personas que habían sido cambiados por el Evangelio, pero necesitaban el poder de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo, una vez más le digo, el resultado es pasión por el reino. Pasión porque otros conozcan de las maravillas de Dios, el Dios de maravillas. Somos deudores, mis hermanos, no solamente a esta generación, sino a los que vinieron antes de nosotros. Somos deudores. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos aquí por una obra maravillosa que comenzó en tu corazón desde la creación del mundo, desde la caída del hombre. Por la expresión gloriosa de tu amor al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, para deshacer las obras del diablo y vencer al imperio de la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Somos el producto, Señor, de miles y miles y cientos de miles de creyentes que no se avergonzaron del Evangelio. Personas que fueron llenas de tu Espíritu y hablaron con pasión, con denuedo tu palabra. Ciertamente las tinieblas han tratado, Señor, de opacar la luz y de silenciar la voz de amor que clama reconciliación del hombre contigo, pero no han podido, Señor, por corazones ardientes que subestimaron sus propias vidas, como Esteban, como Felipe, como Juan, como Pedro. Muchos murieron por la causa del Evangelio. Hoy nos has alcanzado, Dios mío. Padre, yo creo que la persecución sigue. Y yo creo que la expansión todavía es parte de tu agenda. Y Padre, yo creo que en Templo Calvario estamos dispuestos a ser instrumentos de la expansión de tu evangelio, de tu reino. Y nuestro lema, Señor, queremos hacer eco a nuestro lema, a nuestra misión. Somos llamados a ser la expresión de la gracia y del amor de Dios a esta generación. Ayúdanos a vivir, Señor, esta misión. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.